Para aquellos que fuimos los primeros en recibir la vacuna del COVID-19, la mayoría canosos, recordamos con gusto los cuentos, la historieta, los cómics, monitos, muñequitos o 1948. Ese año fue creada una de las historietas mexicanas más emblemáticas, La familia Burrón, de Gabriel Vargas, que duró más de 60 años en el mercado. Como también se les llaman, tiene una gran importancia en México, estimándose que en esa edad dorada, los años 40 y 50, una sola de sus revistas podría alcanzar una tirada diaria de 350,000 ejemplares con 2 ediciones dominicales. Todavía en 1989 mantenían la capacidad de lectura de un 61% de la población, aunque poco después el propio cómic mexicano, inicialmente con contenido estadounidense y posteriormente con nacional, entraría en un periodo de crisis que dura hasta la actualidad. Lo sabía con caricaturas, con fotografías impresas en una sola tinta, con frecuencia sepia o verde, tendiendo al mediotono o al collage. En mi ciudad natal, Córdoba, Veracruz, a finales de los 50s y en los 60s, 70s y, como mencioné, hasta casi terminar los 80, se encontraba La Prensa, local ubicado dentro del portal entre el Café Rico y Nevelandia, un lugar que distribuía los periódicos y revistas, a los que pertenecían los cuentos, como se les denominaban en esta parte del país, y alguno que otro libro. A los llamados kioscos, puestos de venta de las publicaciones mencionadas. Muchas de esas historietas se basaban en superhéroes, individuos de ficción que tienen poderes extraordinarios, personajes modelos que los lectores trataban de emular: el protector de los indefensos, el galán enamoradizo, el niño bueno, el adinerado, en fin. A La Prensa iba con mi papá, también con las hermanas mayores Chata y Maruca, aunque prefería ir con él, ya que me compraba 1 o 2 cuentos más, obviamente después de pasar la censura, apto para niños. Mi padre hacía que comprara las historietas de Vidas Ejemplares y Vidas Ilustres. Mis hermanas compraban las revistas de Vanidades o Quena, la historia de feminismo en México. Mi hermano Marco Antonio pasaba por el Selecciones del Reader Digest, revista mensual de temas variados. Para mi mamá, revista Labores del Hogar Costura, en color sepia de buen tamaño. Para la hermana menor Tere, Los Recortables, que eran un entretenimiento infantil consistente en seccionar con tijeras en una lámina de cartón o papel figuras de niña o mujer a los que se le colocaba prendas de variados trajes y complementos, dobrando unas lengüetas sobre la misma. Para muchos de nosotros, el primer contacto con el mundo de los cuentos, historietas, se dio en las páginas de las tiras cómicas, que ocupaba un fragmento horizontal de una de las páginas de los periódicos, o sección completa los domingos.
Esos eran los hábitos y costumbres cuando se había rebasado el Ecuador del siglo pasado. Hoy, para los niños y jóvenes, es obsoleto, anacrónico o simplemente desconocido. Para algunos de nosotros es historia y para otros entrañables recuerdos. Cuando tenía más o menos 15 años, en un cumpleaños de mi padre, fui a la prensa a comprarle ¿Por quién doblan las campanas?, novela de Ernest Hemingway. De sobra, conocí el gusto de mi papá por la buena lectura, ya que desde niño, como lo he mencionado más de una vez en mi sitio electrónico de Gastando Zapatos, me enseñaba y explicaba los conocimientos que él iba adquiriendo a través de la constante lectura e investigación en sus textos. Me emocionaba ver que mi obsequio de pasta blanda, edición sencilla, lo conservara siempre en el mueble donde celosamente guardaba sus demás libros de pasta dura y de edición de lujo. Así también recuerdo que mi madre, con el fin de cerciorarse que mantuviéramos los zapatos limpios y lustrosos, le asignó a los cuentos un lugar junto al cajón para bolear zapatos. Primero era la obligación de tener aseados los zapatos y luego la diversión de leer las historietas. Nos inculcó disciplina y orden. Aunque, como mencioné, había una estricta censura en los cuentos que se compraban. La curiosidad mató al gato, y esculcando en el cuarto de mis hermanos mayores encontré revistas como Lágrimas, Risas y Amor, comúnmente acortada como Lágrimas y Risas, Memín Pingüín, Calimán, etc., así como fotonovelas de Corín Tellado, novelas románticas, década de los 60 y 70. Transcurrieron los años y se abrió otra distribuidora de periódicos y revistas en la calle 2 entre avenidas 1 y 3, en la acera sur, donde acompañaba a mi hermano Roberto, instalándose posteriormente otra frente en la acera norte junto a la Ford, donde acudía Gastando Zapatos por mi propio pie. Ahí había una larga barra donde se ofrecía una extensa variedad de los tantas veces mencionados cuentos. Roberto adquiría revistas como Square y Mecánica Popular. No recuerdo quién compraba Life, que invariablemente lo veía en la casa. Agustín y Rodrigo jugaban guerritas con cerbatanas, tubo de aluminio en el que introducían pedazos de papel que sacaban de aquellas publicaciones, con el papel principalmente de Mecánica Popular. Hacían tiras enrolladas en formas de largo y delgadísimos conos que introducían en los tubos ya descritos y que al ser soplados con fuerza arrojaban agudísimos dardos de nuestra casa al otro lado de la calle. Los cuentos se conservaban en buen estado y después de pasar por las manos de todos nosotros, los intercambiamos con los que tenían los amigos del barrio. Al hacer el trueque de todas las historietas, tenían el mismo valor de la mayor demanda. Por citar, eran Lorenzo y Pepita, la pequeña Lulú, Mickey Mouse, Tribelín, Archie y sus amigos, Rico MacPato, Popeye, Superman,
el Pato Donald, etcétera, etcétera. Así que la negociación podía ser 2 vidas ejemplares por un Archie. Todo dependía de gustos y disposición. Entonces, había en la mayoría de salas de espera, de peluquerías, consultorios médicos, de cualquier especialidad, diferentes tipos de revista y en menor cantidad los cuentos, para el entretenimiento de algún niño o adolescente. Ya de casado me gustaba, cuando caía en mis manos, carcajearme con las aventuras de Coné, un personaje ficticio de la historieta cómica chilena Condorito. Es el sobrino del protagonista y, al igual que su tío, es un cóndor con apariencia humana. Con el paso de los años y distintos intereses, empezó a tomar fuerza la televisión y con ello los cambios de hábito, hasta que los cuentos, para mí, pasaron a ser historia. Hoy, quien dice que todo tiempo pasado fue mejor. Volver la vista atrás es una cosa y marchar atrás otra, decía el poeta Charles Caleb Colton. Por esto es que reconocer el pasado y mirarlo de frente es muy diferente de engancharse con él. No se trata de evadirlo ni de olvidarlo, pero tampoco de seleccionar solamente los momentos convenientes para sufrirlo o para añorarlo. El pasado en nuestra memoria, y estaría bien utilizarlo como fuente de nuestra biografía y no como sillón paralizante. María Clara Ruiz. Decidí que la historieta es un arte en sí misma, reflejando la vida y los tiempos con mayor precisión, y en realidad es más artística que la revista de ilustración. Un ilustrador trabaja con la cámara y modelo. Un dibujante de historieta empieza con una hoja en blanco y forja su propio negocio. Él es dramaturgo, director, editor y artista a la vez. Frases de Alex Raymond.